Hilatanaka Kuyakanaka Wali Kusisiñawa Hiwasanaka Hakistana Ukata. Hace algunos días conversábamos entre varias personas y un amigo sacerdote jesuita, Santiago Vallebuona, nos hacía recordar algo fundamental y que a partir del concilio se habló mucho y es necesario seguirlo tomando en cuenta, que nosotros y nosotras somos ciudadanos y ciudadanas del mundo y ciudadanos y ciudadanas de la Iglesia. Y si vemos la realidad, muchas veces falla esa ciudadanía. Y voy a poner varios ejemplos. Empecemos por lo de ciudadanos y ciudadanas del mundo. Vivimos en países, en sociedades, donde hay grupos minoritarios que tratan de maltratar a las mayorías porque buscan estos grupos o grupúsculos sus propios intereses económicos, sus intereses sociales, intereses de fama y de todo eso. Y se encaraman poco a poco en los gobiernos. Ya se puede decir que en el Perú hay representantes de la minería ilegal en el Congreso o representantes de los narcotraficantes. En otros países hace tiempo. Por eso aquí tenemos un Congreso que en vez de ayudar a la población, la maltrata, da leyes criminales. Entre ellos se defienden entre los mafiosos. Por ejemplo, hay los mochasueldos, los que les piden a sus trabajadores una parte del sueldo mensual, y prácticamente a todos el Congreso como tal los ha declarado limpios de polvo y de paja. Entonces, grupos dominantes que maltratan a la población y que en el caso del Perú están tratando de recortar, y lo están haciendo, recortar la democracia, arremetiendo contra las otras instituciones del Estado. Y ellos quieren ser los que, sin respetar la Constitución, mandan sobre todos. Incluso se llaman el primer poder del Estado. Pero podemos ir también a ver nuestra Iglesia. Somos ciudadanos y ciudadanas en nuestra Iglesia Católica. ¿Y qué vemos en ella? Y la historia lo corrobora, sobre todo desde el siglo IV, porque al principio fue, como dicen los historiadores, una iglesia misterio, que tenía todo ese bagaje que Jesús había dejado, ese primer tiempo, esa primavera, esa aurora de la fe. Pero en el siglo IV llegó el emperador Constantino, que era como un cambio, ¿no? Por no perseguir a la iglesia, la domesticó, diríamos. Cuando hablamos de esto, pensamos más en la jerarquía de la iglesia. Y como les he dicho muchas veces, en el caso de los obispos, antes eran perseguidos, después ya los volvió cortesanos, los hizo jueces, les dio templos de los paganos, en fin. Al final la religión católica empezó a ser la dominante y empezó también con el tiempo a perseguir otras creencias. Y eso se ha venido arrastrando desde el siglo IV con el clericalismo, es decir, sacerdotes, obispos
ya no muchos de ellos actuando como hermanos, sino se volvieron príncipes. Cuando Lutero se rebeló contra esa iglesia, la mayoría de obispos eran a la vez príncipes, con sus terrenos, con sus gentes que dominaban, con sus sirvientes y todo lo que podemos deducir de una vida cortesana, mundana. Esto ha perseguido a la iglesia desde ese siglo. Y algunos papas y obispos han tratado de reformarla. Santos como Santo Tomás de Aquino, que se libró de ser castigado como hereje y pudo influir en algo para que la iglesia cambie. Y ha habido concilios que cambiaban algunas cosas, mejoraban otras, pero no así de una manera potente. Fue el Concilio Vaticano II entre el año 1962 y 65 que sí tuvo una potencia, y fue que la iglesia como tal empezó a ver al mundo, a la humanidad, no como enemiga, sino como hermana y hermano, la gente. Y supo en el momento oportuno también pedir perdón y reconocer todo lo hermoso, todo lo bello que hay en el mundo, en la ciencia. Y también todo lo bello que hay en la política, en el actuar diario de las poblaciones. Entonces empezó todo un camino distinto, nuevo, hermoso, que yo en mi juventud también pude descubrir. Sin embargo, después del concilio, inmediatamente después, surgieron gentes y grupos, obispos, cardenales, no todos, pero muchos, que vieron el concilio como una especie de peligro para la iglesia. O sea, los ponía temerosos el ver que la iglesia se acercaba, diríamos, a la humanidad, que la iglesia quería servir a la humanidad, no servir a los emperadores, estar como cortesana, como se vivió en muchos tiempos. Y ahí es que vienen los problemas o aumentan. Y cuando hablamos del clericalismo encontramos pues este grupo de gente, diríamos los que dirigen la iglesia, no todos felizmente, pero es como una corriente de no considerar a los laicos y laicas, la mayoría del pueblo de Dios, no considerarlos como ciudadanos y ciudadanas a nivel de igualdad con los que gobiernan, sino considerarlos como gente creyente, pero de segunda categoría, ignorante, a la cual se le habla, pero no se le escucha, se le enseña, pero no se aprende nada de ella, y se le manda como puede mandar cualquier gamonal. Eso se ha dado y se sigue dando. Hay como una idea tan metida que mucha gente, laicos, laicas, bautizados, bautizadas, también se sienten menos y le ponen títulos a los sacerdotes, a los obispos, al Papa, Monseñor, Eminencia, Santo Padre. Y todo eso hace que no caminemos en esta ciudadanía. Lo que les he querido decir entonces es que hay dos ciudadanías para nosotros los creyentes. Ciudadanía en el mundo, en la sociedad, y ciudadanía adentro de la iglesia. Y ambas son importantes. Y cuando vemos la historia, incluso reciente, vemos que dentro de la iglesia también hay persecución. Solo les pongo un ejemplo de nuestra iglesia del sur andino amazónico. Desde Roma veían, en los últimos 40 años, veían ciertos encargados
de que incluso obispos de acá se ponían del lado de los más pobres, los apoyaban, daban su vida por ellos, basándose en el Evangelio de Jesús, y eso no les gustaba, y castigaban. Y un castigo fuerte fue en el 2006, cuando enviaron de obispo de Juli a un sacerdote, bueno, lo hicieron obispo, perteneciente al Opus Dei. Es una secta interna de la Iglesia Católica. Y obispo de Ayaviri a un representante del sodalicio, que es un movimiento también sectario dentro de la Iglesia y que ahorita está siendo cuestionado. Su fundador está escondido en Roma. A esas dos personas las mandaron en lugares distantes como para que fuera un alicate que destruía toda la evangelización que se había realizado. Y nosotros, que habíamos vivido décadas una iglesia de apertura, de cariño a la población, a la ciencia, de cariño a la Pachamama, cariño a los pueblos llamados indígenas y aprendiendo siempre de ellos, como es toda la región de Puno y Cusco, dijimos o sentimos que como que querían matar esa experiencia eclesial y dijimos no, vamos a crear un movimiento sin ir contra nadie, pero un movimiento que nos permita reunirnos, seguir ese camino evangélico. No les gustó a los que llegaron y a otros. Han recurrido a diversas instancias, pero no han podido. Y ese movimiento se llama el Isaías, que tomando el nombre de un profeta, quiere seguir en ese camino de estar unidos junto con la población, animándonos mutuamente y reuniéndonos 3 veces al año. Una primera reunión en marzo, que es teología, una segunda en julio-agosto, que es coyuntura de la realidad, la coyuntura, y una tercera en noviembre, que es las comunidades cristianas, la iglesia. Esto lo digo porque seguro que en otras partes del mundo también se da algo parecido. No nos desanimemos. Nosotros somos la iglesia. Puede haber de repente algún sacerdote despistado o algún obispo despistado que dejando de lado el Evangelio quiera decirnos en nombre del Evangelio, que sería su Evangelio raro, que hagamos lo que él dice equivocadamente. Tenemos que, como laicos, laicas, sacerdotes, obispos, todos juntos, volver a leer el Evangelio y tratar de seguir a ese Jesús que se solidarizó con los más pobres, no solo de su tiempo, sino de toda la historia y en todos los espacios. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Hamu Semanakama, Hiki Sin Kama.